Buenas noches, señoras y señores. Estamos ya en nuestro encuentro de todos los viernes, a tan alta hora. Hace muchos meses, cuando todavía no había nacido este programa, a través de la televisión, yo hablaba con mi amigo Mariano Perla y le preguntaba sobre personalidades españolas que residían entre nosotros. Y me señalaba de modo muy terminante al doctor Luis Jiménez de Azúa. Poco tiempo después, cuando nació y pusimos en el aire este programa, 3 meses atrás, Mariano me mandó unas líneas que viene a cuento que las lea esta noche. Decían así: Bonardo, aquí van los prometidos datos biográficos de don Luis Jiménez de Azúa. Doctor, ya sé, pero para mí, cuantos éramos estudiantes por el filo del año 30, será siempre don Luis. Condenado perpetuo a persecución por dictadores. Primo de Rivera lo envió desterrado a las Chafarinas, África, por solidarizarse con Unamuno, que por supuesto había sido desterrado antes. En 1929 renunció a su cátedra en la Universidad Central de Madrid. Diputado en el 31, 33 y 36. En la primera de estas 3 cámaras presidió la comisión que redactó la Constitución de la Segunda República. Además, fue su principal redactor. Dicho sea de paso, es un documento extraordinario y, como todas las buenas constituciones, solo pudo cumplirse por un ratito. En 1936 fue elegido vicepresidente de la Cámara de Diputados y pasó a ser presidente interino al ser destituido de la presidencia de la República Española Alcalá Zamora, y al ocupar su lugar también provisionalmente el titular del Parlamento, Martínez Barrios. Como recordarás, Bonardo, la República Española tiene un poder legislativo de una sola cámara. En la primavera de ese mismo año, unos individuos de Falange atentaron contra su vida, disparando sus pistolas a quemarropa cuando salía de su casa en la calle Goya madrileña. El agente de policía que le custodiaba, que más era un amigo que un protector, una excelente persona apellidada Gisbert, murió en el acto. Fue este uno de los muchos atentados de aquellos días y, desde luego, uno de los más aleves. Los sublevados en julio invocarían luego tales desórdenes para justificar su agresión a un régimen legal. Posteriormente, don Luis fue ministro plenipotenciario de la República en Praga. Entonces, Checoslovaquia era todavía un país libre. Si no me equivoco, la gestión de Azúa nos sirvió para lograr armas en plena guerra civil. Por último, no el destierro en América, porque don Luis, como otros entre los cuales me cuento, continúa Perla, no se considera aquí un desterrado, sino un americano, y tanto peor para los que no les guste, sino el trabajo en ella. Como sabes, tiene cátedras, va y viene por todo el continente, escribe, etcétera, etcétera. Nadie ignora que es uno de los primeros tratadistas de derecho de nuestro tiempo. Vino aquí y no a otro país americano, porque aquí estaba su hermano, don Felipe Jiménez de Azúa, que también es un sabio, aunque en otras ciencias. A su vez, había recalado en Buenos Aires como ministro de la embajada, pues hubo un tiempo, estimado Bonardo, en que España se permitía el lujo de tener gente así en sus representaciones diplomáticas. No sé qué más quieres antes, ya lo escucharás de otras bocas. Te felicito por llevar a tu excelente programa a un hombre tan meritorio, prestigioso y singular. Yo guardé con mucho cuidado estas líneas. Hace pocos días fui a la Facultad de Derecho y me señalaron que uno de los discípulos del Instituto de Estudios Penales y Criminológicos podía orientarme. Me lo presentaron rápidamente, tuve la suerte de encontrarlo. Hablé largamente con él y me dio un rápido contacto con el doctor Jiménez de Azúa, con don Luis. He invitado a ese joven estudiante que está con nosotros. Vamos a hablar con él primero. Acompáñenme. Señor Kaplan, su nombre es Edgardo. Así es, señor Bonardo. ¿Qué edad tiene usted, Kaplan? 22 años. 22 años. ¿Cuándo se va a recibir de abogado usted? Espero que dentro de poco. ¿Le faltan años? ¿Le faltan materias? En la Facultad de Derecho lo contamos por materias y no por años. Claro. Me faltan en estos momentos 5 materias. ¿En tiempo para su ritmo de estudio cuánto es? Tal vez diciembre o marzo. Muy bien. A usted me lo señalaron como discípulo del doctor Jiménez de Azúa. Es un honor. ¿En qué disciplina?
en el derecho penal. En el derecho penal. ¿Me puede hablar de su maestro, Kaplan? Bueno, la nuestra, desgraciadamente, es una generación sin maestros. Y digo esto a pesar de que en la Facultad de Derecho y en otras facultades hay muchos profesores. Porque como nos decía el manifiesto liminar de aquel famoso grito de libertad que fue la reforma universitaria del 18, son maestros universitarios los verdaderos constructores de almas, los creadores de verdad, de belleza, de bien. ¿Tenía que Por ver, eso- Diodoro Roca tenía que ver con ese texto? Sí, es el redactor del manifiesto Adelante. de la reforma. Por eso, nosotros al tener la suerte de encontrar en la Facultad de Derecho, al hacer ese descubrimiento del doctor Jiménez de Azúa, don Luis, ¿no? Don Luis. Para todos nosotros, fue, la verdad, una cosa distinta. Encontramos algo nuevo. Y yo quisiera que se entere el público que está mirando este programa que en los últimos meses del año 57, cuando hubo la intención de nombrarlo profesor con dedicación exclusiva como director del Instituto de Derecho Penal y Criminología, hubo gente que se opuso. Todos les llamará la atención que se opongan al nombramiento de una persona de este tipo. Y yo les voy a decir, para que todos lo sepan, que esa gente que se opuso en ese momento al nombramiento del doctor Jiménez de Azúa son los mismos que luego continuaron y que continúan saboteando desde dentro y desde fuera esta nuestra universidad que tanto queremos los estudiantes. Me perdona, Kaplan. ¿Sabe lo que me interesa? Su visión personal, como el hombre que recoge los frutos de este árbol fecundo, que entiendo que es el doctor Jiménez de Azúa. ¿Cómo es para usted en su contacto frecuente? ¿Usted tiene un frecuente contacto? Sí, ¿Llega con facilidad a él? Sí. ¿O lo ve una vez a la semana para escuchar una lección? No. El contacto con don Luis es constante. Está en el instituto todas las tardes durante 4 horas o 4 horas y media. Aparte, no es necesario que venga a la facultad, sino que su casa siempre está abierta para todos nosotros. Y en el momento que lo necesitamos, estamos con él, ya sea para preguntarle de su disciplina o para preguntarle algunas otras cosas aparte de las disciplinas, porque don Luis, aparte de todo, es hombre, y en él se da en una sola persona eso que quieren que sea un dualismo, el hombre y el maestro. ¿Es verdad que tiene una biblioteca extraordinaria? Sí, tiene una biblioteca extraordinaria formada en la Argentina y otra que le ha quedado en España. Esos libros están siempre a disposición de sus alumnos y su casa siempre está abierta para nosotros. Así que siempre estamos en contacto con él. ¿Amplía los campos de vocación de ustedes la presencia de este maestro? Sí, esa vocación latente por alguna rama del derecho, en nuestro caso por el derecho penal, con la presencia de don Luis se ha ampliado y trataremos algún día de saber una milésima parte, aunque sea de lo mucho que sabe. Es decir, ¿es un formador? Es un formador, Es por un eso es un formador. maestro. Hay muchos profesores, la pregunta no es intencionada, ni es para que usted me responda, me dé una respuesta prevista. Yo he advertido en estos días que he intentado, si no agotar, encuadrar la personalidad de don Luis para que en nuestra reunión de los viernes sepamos quién es quién. Es singular el número de gente que me dice que tiene esa condición de maestro que usted señala, esa condición, esa capacidad para formar gente, y que además esa índole de individuos no es frecuente en nuestra universidad. No, yo creo que... ¿Es de los pocos profesores contratados full time o hay muchos más? No son muchos, son 4 o 5 en la Facultad de Derecho, y yo creo que su intención de encuadrar su personalidad es un poco utópica, porque su personalidad desborda un poco todo marco. Pero yo he conocido ya una cantidad de profesores en la facultad y creo que en la Facultad de Derecho es el único maestro. Terminantemente. Kaplan, me gusta su entusiasmo y la certeza con que usted hace estas afirmaciones. A mí me parece
que es que usted ha permitido, me ha dado suficientes claves y que tenemos una buena razón para ir ya nosotros al encuentro de don Luis. ¿Cómo no? Muchas gracias, compadre. De nada. Doctor, una cámara nos está tomando ya. Y así hemos llegado con la gentil y cálida introducción que nos ha dado Kaplan al encuentro con usted. Estos programas, estas reuniones se hacen todos los viernes a la noche y sirve para que un gran auditorio a través de la televisión conozca a quienes, como decimos en el título, prestigian y honran nuestro tiempo. Es convicción de muchos de nosotros que eso es lo que sucede con usted. Estoy muy amable, Leonardo. Más amabilidad que justicia. Fíjese, señor don Luis, que mucha gente me pregunta en el curso de la semana ¿a quién lleva? ¿A quién va? ¿A quién encontraremos este viernes? Y me sirve como cateo, me sirve como experiencia. Y a muchos amigos les he dicho, el doctor Jiménez de Azúa. ¿A cuál? A don Luis. Ah. Y entonces me preguntaban, ¿qué podía hablar con usted? Y entonces yo digo, nada, no voy a poder hablar nada, vamos a escucharlo. Entonces me dice, ¿pero por qué le va a preguntar? ¿Por sus disciplinas? ¿Por su vida? ¿Por su colección de mariposas? ¿Por su gestión diplomática? ¿Por sus conferencias? No sé, voy a preguntarle de todo. Y la verdad es que no sé por dónde comenzar, don Luis. Pero yo comenzaría preguntando, ¿nació en Madrid usted? Sí, señor. Es madrileño. Sí, señor. ¿De antigua familia de Madrid? No. Mi padre era toledano y mi madre de Bilbao. Mi padre era hijo de un viejo magistrado de Toledo y mi madre era hija de un ingeniero de Bilbao. El apellido Azúa significa precisamente el valle y el río muy cerca de esa gran ciudad vasca. Vasca. Es decir, las leyes por parte de padre le vienen desde siempre ya a usted. Ah, sí, sí, ¿Su cierto. padre era también hombre de leyes? Mi padre era abogado y procurador de los tribunales. Ejerció su carrera de procurador. Murió relativamente joven, cuando yo tenía 18 años. ¿Ya estaba usted encaminado en el camino de Ya la estaba yo estudiando Derecho, sí. Me faltaban solo 2 años. Abrevié la carrera para terminarla a los 20, que es cuando yo fui licenciado en Derecho, como decimos en España. Y luego hice el doctorado y después fui pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios en Berlín y en Suiza. Pensionado, como le decimos en España, es lo que decimos acá en Argentina, becado. Exacto. Claro, a Por una Berlín. beca, sí, por una beca de esa Junta de Ampliación de Estudios a la que pertenecimos casi todos los que formábamos la Universidad Española cuando sobrevino el golpe franquista. La universidad estaba prácticamente renovada, la Universidad de España, por todos los que estuvimos en el extranjero, los unos en Alemania, la gran parte, otros en Italia o en Inglaterra, según la especialidad de cada... Don Luis, ¿fue un movimiento que debiera señalarse en el campo de la cultura española en el hecho, el pensionado a determinada índole de estudiantes? Cierto, precisamente desde que don Francisco Giner de los Ríos fundó, a causa de haber sido expulsado de la universidad, la institución libre de enseñanza, ¿En qué año fue eso? hacia el año 1850 y tantos, Ajá. hasta que se creó la Junta de Ampliación de Estudios. Los primeros pensionados debieron ser del año 1909-1910, luego fueron cantidades ingentes de muchachos a estudiar a diferentes lugares de Europa. Estuvimos 1 año, 2 años, según, y cuando volvíamos, generalmente se nos empleaba en laboratorios, en seminarios, en institutos, hasta que después, mediante oposición, que era el sistema como se cubrían las cátedras en España, llegábamos a las cátedras de la universidad, de distintas universidades. Yo tuve la suerte de llegar de golpe a la Universidad de Madrid. De regreso de Berlín.
Bueno, un poco después. Yo llegué de Berlín el año 1915, fui nombrado enseguida profesor auxiliar, como nosotros llamábamos a los que aquí se llaman adjuntos, profesor auxiliar de la facultad, y después encargado de curso desde el año 1916, desde octubre del 16, y el año 1918, tenía yo entonces 28 años, gané las oposiciones a la Cátedra de Derecho Penal de Madrid. Fue el año que yo nací, don Luis. Nos separan bastantes años. Vale decir entonces, ¿sabe que estoy tomando noticia de que hubo una honda y fecunda renovación entonces en el campo cultural? Hecha lentamente. Sí, como todas las revoluciones que son eficaces, se hacen lentamente. Claro. Y se hacen fuera de la revolución, porque don Francisco Ginés de los Ríos, que era el más revolucionario de cuantos españoles conocimos, era un hombre que abominaba de la revolución como fenómeno sísmico, digámoslo así, pero poco a poco todos los que íbamos al extranjero volvíamos a la universidad seriamente preparados, tal vez unos sin brillo, otros con más, pero todos muy sólidamente formados en nuestras disciplinas, y la Universidad de Madrid y las universidades de provincias, porque claro, no hay que olvidar que nuestra universidad no era autónoma y por consecuencia todos los profesores solían comenzar por las universidades más pequeñas. Últimamente por Canarias, que fue la última que se creó en las islas, claro, frente a África, y después iban pasando a las otras universidades, y unos llegaban a Madrid y otros a diferentes lugares de la península. Pero la renovación de la universidad fue realmente enorme. Rápidamente, don Luis, ¿llegó usted a ser profesor? Sí, cuando yo volví de Alemania, que ya le digo fue el año 1915, fui profesor el año 1915 mismo, y luego el año 16 fue encargado de curso por la muerte del profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Madrid, bueno, que fui enseguida profesor de la facultad. Y durante mucho tiempo yo no hice otra cosa que enseñar. Ni ejercí mi carrera, ni hice política, ni me ocupé en otra cosa que en enseñar y en leer, formarme, porque claro, cuando se llega tan pronto a la cátedra, al mismo tiempo que uno va explicando, se va formando. ¿Tuvo siempre vocación de maestro, don Luis? Sí, desde muy jovencito. Desde que yo era estudiante, pues mis compañeros me hacían explicar, y cuando yo me quedé sin padre, como le he dicho, todo mi afán era, en fin, poder ganar un poco de dinero, y preferí, en vez de hacer unas oposiciones a judicatura, dedicarme a la enseñanza privada, en lo que llamaban en España academias, y yo a los 20 o 21 años ya tenía alumnos que eran mayores que yo. Pero es que me gustaba enseñar, lo que me ha gustado siempre enseñar. Yo creo que el contacto con los muchachos, entonces en aquella época éramos todos muchachos, los profesores y claro, yo, pero el contacto con los jóvenes, el ver cómo ellos aprendían, ya ha visto usted que ahora, hace un momento Kaplan hablaba con gran entusiasmo, más hijo de la bondad de los estudiantes argentinos de la justicia, de la labor mía en la cátedra, o mejor dicho, en el instituto, y esto es para mí el mejor galardón que puedo tener, el ver que los muchachos progresan, aprenden, cosa que de efecto en la República Argentina he experimentado con enorme satisfacción. En general, la juventud es sumamente inteligente, y cuando se la hace trabajar, y cuando ella ve que el profesor trabaja, trabajan de verdad. ¿Nunca ejerció su profesión de abogado? Sí, ejercí 8 años. 8 años. Desde el año 1929 o 28, a finales del 28, hasta 1936. Fue debido a que, como recordaba Perla en estas Niñas. cuartillas que usted ha leído, cuando nosotros renunciamos la cátedra, José Ortega Gasset, Felipe Sánchez Román, Fernando de los Ríos y yo, con motivo de las opresiones de la dictadura de Primo de Rivera, que entonces, como decía el poeta Bergamín, no era una dictadura, sino una dicta blanda. Pues bien, cuando aquella famosa dicta blanda, renunciamos las cátedras, y los que como yo no teníamos fortuna y vivíamos de nuestra enseñanza, de nuestra cátedra y de nuestros libros, tuvimos que dedicarnos pues a ganarnos la vida como podíamos. Y entonces empecé a ejercer la carrera. Al principio con franqueza, con muy poca afición. Luego después me convencí
que la carrera podía dar al hombre de cátedra un horizonte, una serie de casos, porque claro, la fantasía de la vida es mucho mayor que la que tiene el hombre en su gabinete. Muy bien. Y en efecto podíamos ver muchas cosas que de otro modo no se veían. Yo ejercí solo esos 8 años. Cuando vine a la República Argentina no quise ejercer la carrera. Preferí dedicarme a la enseñanza y efectivamente cuando yo llegué aquí, que fue el día 8 de octubre del año 1939, empecé a enseñar en La Plata, enseñé hasta el año 1946, en que salí de la universidad. Maestro, yo entiendo, en el curso de esos años en que usted ejerció su profesión, ¿fue cuando hizo la defensa de Largo Caballero? No. Sí, la defensa de Largo Caballero fue hecha el año 1935 en diciembre. ¿A raíz de qué? Porque yo entiendo que hay dos momentos en la vida de Largo Caballero, en la trayectoria de Largo Caballero, en que tiene que ver con un hecho público en que interviene la justicia. Bueno, Francisco Largo Caballero era una de las personalidades más destacadas del Partido Socialista en el que él militaba y en el único que yo he militado siempre. Largo Caballero era secretario general de la Unión General de Trabajadores y por motivos que usted que conoce bastante bien nuestra historia política de estos últimos años, no ignora ni mucho menos, hubo después del bienio en que gobernaron los hombres más liberales, gobernó Azaña, etcétera, hubo lo que nosotros hemos llamado el bienio negro. Ese bienio negro en el que hubo gentes como Lerroux, que habían traicionado sus antiguas, viejas convicciones, y cuando se entendió que iban a entrar a formar parte del gobierno quienes no habían prometido ni jurado la Constitución, don Francisco Largo Caballero y un sector del Partido Socialista consideró que no era tolerable semejante actitud del presidente de la República y de los hombres que venían al gobierno entonces. Se hizo una revolución, la llamada Revolución de Octubre, que fue el año 1934, y desde luego de esa revolución el jefe de ella fue don Francisco Largo Caballero. Pero claro está que cuando se es jefe de una revolución al frente de un organismo como la Unión General de Trabajadores, es muy difícil probar semejante armamento, semejante complot, porque se ha hecho a través de organizaciones ya hechas. Y por eso la misión mía como abogado no fue defenderle el derecho, sino demostrar que no había la menor prueba, como efectivamente ocurrió. Y el Tribunal Supremo, él había sido ministro y por eso le tenía que juzgar el Tribunal Supremo en pleno, el Tribunal Supremo lo absolvió. Es la defensa de las defensas que me ha dejado un recuerdo más imperecedero. Era una figura muy moderada, Largo Caballero, ¿no? Bueno, Largo Caballero era una figura muy complicada. Fue efectivamente una figura muy moderada al principio. Y luego representó la extrema izquierda del Partido Socialista. Para hablar de Largo Caballero sería preciso emplear mucho tiempo, porque Largo efectivamente tuvo momentos en los cuales su demagogia pudo haber sido útil, y lo fue en efecto, para que el Partido Socialista no quedara casi barrido en las segundas Cortes de la República, en el segundo Congreso. Tal vez después continuó halagado por los sectores más radicales del partido, una política excesivamente demagógica que no nos hizo demasiado bien. Pero desde luego, más tarde, durante la guerra, él mismo comprendió que había ido muy lejos y trató de volver otra vez a las antiguas tiendas, a las auténticas tiendas del Partido Socialista Obrero Español. Don Luis, ¿cuándo comienza usted a intervenir activamente en la política?
Pues mire, verá usted, cuando yo era muy amigo de Unamuno, le tenía una gran admiración. Yo nunca había hecho política. Esto no quiere decir que no tuviera ni pensamiento político, porque yo creo que un hombre que no tiene pensamientos políticos le falta una parte de su personalidad. Claro. Pero no me había gustado nunca la militancia política activa. Yo era un profesor puro, quizá demasiado puro en este sentido. Ya decía antes que ni ejercía mi carrera, ni quería hablar de política, únicamente me dedicaba a mi cátedra y a mis libros. Cuando Primo de Rivera empezó a hacer aquellos tremendos disparates, trató de doblegar a la universidad. Y entonces, uno de los que más protestó fue Unamuno. Lo desterraron a las Islas Chafarinas. No, a las islas estas de Fuerteventura, que son las islas, el grupo de Islas Canarias, frente a África. Y entonces protestaron muchas gentes. La protesta de España no fue de uno ni de dos, sino de millares de personas. Uno de los que protestó entonces, casi con una voz inaudible, porque yo no era más que un profesor recóndito en mi cátedra, en mi casa, pero de los que más protestó fui yo. Los estudiantes en general me habían querido siempre mucho. Yo había tenido un contacto muy íntimo con ellos. Y los estudiantes también se rebelaron, pensando que un maestro como Unamuno iba a ser arrancado de la universidad. Empezamos a protestar entonces contra esta intromisión y me mandaron a Chafarinas. El recuerdo que hacía precisamente... Perla, Mariano. Perla. Me obligaron un poco a hacer política. Yo digo siempre que no hacíamos política, sino que tratábamos de evitar que se hiciera política a costa de la universidad o contra la universidad. Y es ahí como yo empecé. Hice una conferencia contra esta intromisión, una conferencia que hice en Murcia, me obligó don Ángel Osorio Gallardo, también en la Ateneo de Madrid, y por entonces yo salí para distintos sitios, fui al Perú y a La Habana a dar unas conferencias, y insensiblemente me encontré metido en la gran lucha por la dignidad de la universidad. Como Claudio Sánchez de Albornoz, por ejemplo, que está aquí, se encontró también en esa misma danza política, siendo como éramos él y yo puros universitarios al principio. Y es así como nos encontramos casi sin darnos cuenta dentro de la política, no de la política realmente que podíamos llamar vulgar o de Pedro, sino sencillamente la política que procuraba hacer de España un país diferente. Y eso es lo que significó la República. Es decir, doctor, que cuando se escucha su palabra como maestro de Derecho a propósito del delito político, no estamos con alguien que imagina dentro de su gabinete, sino con alguien que ha vivido también en ese campo. Y en la prisión política también. Fíjese que me han dicho que tiene no poco que decir a propósito del delito político usted. Pero, mire usted, el delito político realmente es de las cosas más extremadamente difíciles de poder hoy centrar en su verdadera posición, ¿no? Pensemos lo que era antes el delincuente político. El delincuente político era antes un hombre que solo significaba un relativo peligro en el país en donde él estaba haciendo su propaganda. Pensemos en un español que quisiera instaurar la República en España. Para la República Francesa, que ya la tenía instaurada de muchos años antes, el republicano español, que era perseguido y que pasaba la frontera, no solo no era un peligro para Francia, sino que era un hermano de los ideales franceses. Por otra parte, recordemos Mariana Pineda, incluso en el famoso drama de García Lorca, las señoras y las señoritas bordaban las banderas. Este hombre político era un hombre de buen tono, se le miraba con ojos piadosos, a veces hasta con ojos envidiosos. El no estar en la cárcel, no ser perseguido político en aquellos momentos era casi una deshonra, etc. Entonces, de buenas a primeras empieza a llenarse el delito político de un contenido social. Y ya no son las señoritas las que botan las banderas,
son los hombres del campo y de la industria los que empiezan a pugnar por un mejor vivir. Y entonces ya se les considera no solo peligrosos en el país donde quieren cambiar su régimen social, sino en otros y en otros y en otros. Por eso el problema del delincuente político es muy distinto hoy al que era antes. De todos modos, aunque hoy podemos hablar de que no se puede decir que hay delito político, sino delito político social, tampoco podríamos decir que el delito político es propiamente político cuando se quiere retrotraer el Estado a una situación casi ancestral o de la media. Por ejemplo, no podríamos decir que son delincuentes políticos los que en España instauraron el franquismo, resucitando los yugos y los ideales de la Edad Media o del comienzo de la Edad Moderna. Así es que podríamos decir que el delincuente político es solo aquel que quiere hacer, aunque sea de una manera aberrante, dar pasos más avanzados, pasos hacia adelante al mundo en que vive. Bueno, pero es que a veces se da el caso de que quiere dar pasos para atrás. Y entonces propiamente no es un verdadero delincuente político, sino es un delincuente retrógrado, totalitario. Si a eso le podemos llamar delincuente político, ya sería desvirtuar un poco el noble problema del delincuente político. Hay otra cosa, el delincuente político por regla general batalla contra el Estado constituido, contra la situación constituida. En cambio, pensemos, los hombres que dan muerte a Matteotti en Italia no son delincuentes políticos, son sicarios del régimen imperante y se resguardan inmediatamente en la cortina, más que cortina, el verdadero reducto que el propio Duce les brindaba. De manera que por eso hoy encontrar una noción exacta del delito político, por eso las dificultades que hemos tenido cuando se trató de hacer un tratado de extradición general, en Copenhague, por ejemplo, el año 1936, en que se discutió el concepto de delincuente político para la extradición, se formó un comité que yo estuve formando parte de él y nos era muy difícil encontrar una auténtica definición del delito político, del delincuente político. Para mí sería el delincuente político y social, o político-social, que procura por medios, aunque sean aberrantes, aunque sean drásticos, aunque tal vez puedan repugnar a la situación de tranquilidad del país, pero que quiere llevarle más allá de la situación en que el país se encuentra. Los que quieren a estratos de totalitarismo, de regresión, solo falsifican el nombre de delincuentes políticos. Muy bien. Usted me permite, don Luis, que yo me vaya por unos minutos, porque he invitado a don Claudio Sánchez Albornoz y queremos escucharle. ¿Cómo no? Permiso. Bueno, continué preguntando por don Luis, por el doctor Jiménez de Azúa. Y no poca gente me dijo, no debieras dejar de ir a encontrar a don Claudio Sánchez Albornoz. Y me fue muy fácil hacerlo. Fui a la Universidad de Buenos Aires, entré en la calle Viamonte, subí una escalerita de 2 pisos, y entre muchos libros y anaqueles y estudiantes, estaba don Claudio Sánchez Albornoz, que me recibió muy cordialmente. Y que me dijo que sí, que naturalmente, que esta noche estaría con nosotros. También Mariano Perla me contó una anécdota muy singular. Yo le pregunto, ¿me puedes ampliar la figura de don Claudio? Y dice, mira, te voy a contar lo siguiente. No sé si la recuerdo con precisión, pero es muy gracioso y viene a cuento. No solo tiene un gran encanto don Claudio, me dice, sino que es muy valiente. Sí, sí. Después del problema de la República, y andando, estaba por Francia, y entonces ya venían los alemanes, y claro, puesto que había sido embajador de la República en Portugal y Oliveira Salazar, no hubiera tenido mayor inconveniente en ofrecerle semejante bombón a Franco, andaba por Francia, huye a Francia y anda en Francia, y viene la Blitzkrieg, vienen tanques, vienen aviones. Y entonces por esos días, los que están cerca de don Claudio Sánchez Albornoz están muy preocupados, claro, por supuesto.
Y él de vez en cuando decía, la caballería, decía, lo de la caballería. Entonces preguntaban, pero caramba, ¿cómo no entiende? Se decía, ¿cómo no entiende don Claudio que la Blitzkrieg no es un problema de caballería, sino que son tanques, que son bombas, que son aviones? Hasta que le preguntan y dice, pero no, hombre, es un documento sobre la caballería visigoda que he perdido. Ese era el problema que tenía, no los tanques alemanes que no le importaban mayormente. Lo cierto es que la suya es la más alta palabra que hay sobre historia de la Edad Media y que con don Luis es también de los sabios que tenemos en la Argentina, o por lo pronto, de las altas personalidades científicas que honran nuestra universidad y nuestro tiempo. Señor director, vamos a enfocar a don Claudio Sánchez Albornoz. Don Claudio, he dicho, simple y rápidamente, pocas palabras para que todos estemos muy cómodos. Nosotros aquí y quienes nos ven desde su casa, como si estuvieran también con nosotros en este living. Yo creo que usted exagera. Hay que decir con esa frase andaluza, pare usted la jaca, en el elogio y en mi impavidez. Porque sí que me estaba ocupando de la caballería visigoda, pero cuando caían bombas en Burdeos, no era cómoda la vida, pero salía con una carretilla en que había colocado el original de mi libro En torno a los orígenes del feudalismo para salvarlo de las bombas alemanas. Con él atravesé el Atlántico en un velero y llegué a la Argentina buscando, como tantos emigrados españoles, libertad y trabajo. Gracias por don Luis. Luis Asúa y yo hemos sido muy viejos amigos. Desde él lo ha dicho, desde que empezamos la batalla contra la dictadura de Primo de Rivera. Aquel andaluz que se metió en harina y que echó a perder España. Combatimos juntos en la universidad, en todas partes. Recuerdo ahora, no sé si él lo recordará, una noche en que estábamos dándonos noticias en alemán, porque pretendíamos que la censura española no lo entendía, de los movimientos universitarios en Santiago, en Valladolid, en Barcelona. Y nos encontramos de hoz y coz, como decimos los españoles, y tiene usted que perdonarme, usted no sabe quién ha invitado. Yo tengo fama en Buenos Aires de decir muchas palabrotas, pero esa es un poco la tradición hispánica, de hoz y coz en pelea por la República. Diputado por Madrid, diputado por Ávila, y hemos seguido una vida paralela. Fuimos juntos consejeros de Instrucción Pública. Con qué nostalgia pensará él, como pienso yo, en aquellas mañanas soleadas del Consejo presidido por Unamuno, oyéndole y trabajando intensamente para la reforma de la universidad. Después, en las tres Cortes, también juntos. Presidimos juntos las últimas Cortes de la República. Después fuimos los dos representantes de la República y nos encontramos en Buenos Aires, exilados los dos, y trabajando en nuestras propias investigaciones. Don Claudio, ¿y fueron a la vez simultáneamente embajadores de la República también? Con muy poca diferencia, él estuvo en Praga y yo fui a Lisboa. Por cierto, que debo rectificar, Salazar no se portó mal conmigo. Yo tuve que hacer la vuelta a España desde Marsella a Argel, de Argel a Casablanca, de Casablanca a Lisboa, de Lisboa aquí, gracias a Salazar. Se portó muy mal con la República, pero nos conocíamos como profesores, por eso me enviaron a Lisboa, y después se portó bien conmigo. Debo hacer justicia a Salazar, que naturalmente es un dictador, y eso es aparte. Sí, muy bien. Es decir, señor, tienen una vida, tienen un tránsito, una aventura paralela, inclusive. Sí, y aquí estamos los dos haciendo escuela en Argentina, queriendo mucho la Argentina, trabajando mucho por la Argentina y confiados en que la Argentina apreciará este esfuerzo de dos españoles que ya están atados a la Argentina desde hace 20 años, pero siempre pensando en volver. ¿Quién es más optimista de los dos a propósito del regreso a España? Asúa, ¿no? Pero
pero en el fondo lo somos los dos. Asúa tiene un temperamento y una energía tremenda. Mire, está casado con una cubana muy simpática, bastante más joven que él, que dice, él trabaja y yo me canso. Yo no sé por qué, pero la esperanza de ver caer a Franco nos mantiene a los dos. Luchamos, esperamos, y ese momento llegará. Entonces nos vamos a encontrar en Madrid, otra vez pisando fuerte. Él volverá a cazar mariposas. Cuando me traían aquí, venía yo pensando, y se lo decía a él, vinimos juntos, qué cosa extraña. Un penalista tan devoto de los criminales y siempre pronto a encontrar una manera de salvarles, y ha salvado a muchos, y sin embargo no tiene ningún escrúpulo para andar aprisionando mariposas y encerrándolas después en sus cárceles. Tiene una colección tremenda. Yo me río un poco de él porque no tengo ese hobby. Tiene unas mariposas deliciosas y algunas cucarachas de lujo, como dicen algunos, ¿eh? Pero cada uno tiene su hobby, él y yo distintos, pero tenemos tantos recuerdos comunes. Don Claudio. Me acuerdo ahora, y perdón usted que le interrumpa, de un viejo maestro de los dos, un gran tipo, una especie de Sócrates madrileño, Canseco. Era el hombre más inteligente que he conocido y el hombre más descuidado que he conocido. Estaba en Berlín, conoció allí a Köhler. Köhler quiso hablar con él, le invitó a cenar. Canseco hablaba mal el alemán y empezaron a hablar en latín. Y entusiasmados los dos, he oído referir a Castillejo esta anécdota, Canseco empezó a mondar unas costillas de cordero que había puesto Frau Heinrich Köhler. Y con el entusiasmo, después de agotar el hueso, como podía hacerlo una perra que yo tengo llamada Diana, las echaba a la espalda y caían en la pechera del mayordomo de Frau Heinrich. Usted se ríe, pero a mí a veces esa anécdota no me hace reír porque indica que al filo del año 1900, los profesores alemanes podían tener mayordomos con pechera de frac. Ganaban lo bastante para hacer una ciencia y una técnica, y una historia y una filosofía, como ganan los profesores europeos. Por eso ha habido una ciencia, una técnica, una filosofía, una historia en Europa. Como él y yo no somos argentinos y estamos contratados, podemos decir que la Argentina necesita cambiar de sistema si quiere tener esa ciencia, esa técnica, esa filosofía, esa historia, no para que haya un hombre, claro, un mucamo, un mayordomo detrás como el de Köhler, sino para que se pueda hacer ciencia y técnica. Para que la enseñanza superior tenga todas las bases que necesitan para que crezca. Sin lanzarse a la búsqueda de pesos, como se puede en el país. Muy bien. Canseco. Él le puede dar algunas otras anécdotas. Don Claudio, ustedes están contratados. Sí. Y los dos hemos seguido siendo españoles. Claro. No hemos renunciado a España. Andamos en Argentina, pero estamos esperando volver y volveremos. Él es joven y yo también, y veremos caer a Franco. Y pisaremos por España y haremos por España lo que hemos venido haciendo aquí y antes de aquí, en el primer avión que salga, para servir a nuestra patria allí, como la hemos servido en la emigración y como esperamos servirla hasta la muerte. Don Claudio, una sola pregunta más. Si cae Franco, ¿incumplen el contrato con la universidad porque tienen contrato firmado? Yo creo que la Universidad de Buenos Aires nos permitiría rescindir el contrato si llegara el caso. Lo que hace falta es que llegue el caso, que llegará. Muy bien. Permiso, don Claudio. Voy a volver con don Luis. Don Luis, ¿ha escuchado usted
He escuchado a don Claudio, sí. A don Claudio. Que Yo le voy a contestar a usted con lo del contrato. En el mío hay una cláusula que dice que si volviera a España, con 30 días de antelación tan solo puedo denunciar mi contrato. Nos quedamos en instituto. Pues podía volver de cuando en cuando. ¿Cuándo fue la primera vez que vino a la Argentina, don Luis? En 1923. ¿Cómo fue? Tenía yo entonces 34 años. El doctor Jorge Eduardo Coll, que por fortuna vive y por fortuna hasta hace muy poco ha sido profesor de la Facultad de Derecho, hizo entonces un viaje con el encargo de el que era rector o decano de la Universidad de Buenos Aires, que se llamaba Sáenz, Mario Sáenz. Contrataron un profesor y me contrataron. Pero resultó que no pudo realizarse el contrato en aquel año. La universidad tuvo entonces ciertas dificultades. Sáenz salió del decanato, la facultad fue intervenida y de pronto me encontré con un cablegrama en el mes de julio, cuando yo estaba en el campo, porque el mes de julio para nosotros es el pleno verano, es el enero de ustedes, de que me pusiera inmediatamente en camino. Yo, que era consciente de la responsabilidad que tenía el español que viniera a dar aquí conferencias, puesto que yo conocía el grado de cultura y de información en que se encontraba el derecho penal aquí, contesté que me parecía imposible en esa fecha y que lo dejáramos para el año siguiente. Ya durante aquel tiempo tuvimos un cambio de cartas intenso y bastante importante. Se fijaron entonces las conferencias y en efecto yo llegué aquí a fines del mes de junio y 12 conferencias en Buenos Aires, 5 conferencias en Córdoba, 5 en Santa Fe y otras 5 en Montevideo. Y regresé a mi país porque empezaba el curso el 1 de octubre. Y después no volvió al país hasta que... Volví el año 1925 porque la Universidad de Córdoba me contrató a un largo curso de 5 conferencias. Luego volví en el año 1929 contratado por la Universidad del Litoral y al año 30 por la Universidad de Montevideo, aprovechando, claro está, que los meses de nuestras vacaciones eran los meses lectivos de ustedes. Claro. Después vino la República y ya no pudimos volvernos de España hasta que vino la guerra, la derrota, que no vencimiento, claro, la derrota de la República, y entonces ya vine aquí. ¿Qué impresión le causó en principio Argentina, maestro? Y ya sabe usted que la impresión que causa cuando uno viene por unas pocas semanas es siempre un poco falsa. Yo me encontré en la República Argentina festejado por todos, de un lado a otro. Yo era casi un muchacho, representaba mucho menos edad de que tenía entonces 34 años, y de comida en comida y de festejo en festejo me pareció pues algo así como el desideratum, la Argentina. Volví realmente encantado, deseoso de volver, pero cuando hemos conocido la Argentina es cuando hemos tenido que vivirla ahora, tomando un colectivo, con las dificultades del tráfico, con encontrarnos con amigos y con otros que no lo han sido tanto, pero en general lo que ha dicho Claudio es exacto. Nosotros nos encontramos en la Argentina como en nuestro país. Por otra parte, la facilidad de la lengua, el modo de ser del argentino, totalmente abierto, simpático, dicharachero. Hace varios años en Montevideo, un mexicano me decía, un artista, pero que sabía mucho de estas cosas, me decía, ustedes tienen en la Argentina un hombre que debíamos haber tenido nosotros en México. Y lo mencionaba usted. Sí, porque cuando la guerra española acabó mal para nosotros, entonces la inmensa mayoría de los españoles fueron a México, como usted sabe. Y ahí fueron todos mis amigos. Y el que era entonces presidente, el general Cárdenas, y sobre todo uno de los profesores de Derecho Penal que había sido discípulo mío en España, que había estudiado su carrera en España, Raúl Carrancá, que ha estado ahora durante estas jornadas de Derecho Penal que se han celebrado en Buenos Aires, tuvieron un gran interés en que yo fuera. Y me hicieron incluso ofrecimientos muy tentadores. Pero yo no tenía más familia que mi hermano. Mi hermano vivía en la Argentina desde el año 1926. Y claro, lo lógico es que yo viniera donde estaba mi hermano. Por otra parte, no conocía México.
y más vale lo que ya se conoce y donde Claro. uno había vivido muy bien y muy contento. Y vine aquí y no me ha pesado nunca el haber venido. Muy bien. Maestro, usted ha viajado mucho por América, ¿verdad? Menos Nicaragua conozco toda Hispanoamérica, menos Nicaragua. Cierta alergia a los Somoza me ha impedido visitarla. Señor, ¿cómo explicarle? Bueno, yo no puedo recordarlo, lo he anotado inclusive. Me han dicho, sugiérele a don Luis que hable de tal cosa. Los delincuentes en la literatura. Los delincuentes en la literatura, sí. Él puede referirse muy bien al caso en Martín Fierro de Hernández, en Hamlet, Shakespeare. Bueno, otros me dicen, la sentencia condicionada, indeterminada. Fue mi tesis doctoral. Fue su tesis doctoral. Se hizo aquí ahora la segunda edición, en la Argentina. Pero mi tesis doctoral fue esa. Yo la trabajé mucho y para mí fue el primer galardón, el primer premio, no solo porque me la calificaron con la más alta de todas las notas que había, sino porque además un editor me ofreció 700 pesetas por editarla. En aquella época 700 pesetas era un mundo, es como si ahora le ofrecieran a uno pues, 30 o 40 mil pesos. Y claro, fue mi primera cosa realmente altamente retribuida. Pero los delincuentes en el arte me preocuparon mucho porque Dostoyevsky fue una de las lecturas predilectas mías y creo que en Crimen y Castigo la figura de Raskolnikov es la más maravillosa de todas las que se han estudiado en psicología criminal. Por eso yo estudié bastante a Dostoyevsky y poco a poco, y sobre todo después de haber hecho una nota a un libro de Quintano Ripollés, magistrado del Supremo, que también estuvo aquí cuando las jornadas, que se titula Los delincuentes en la literatura universal, me puse a estudiar entonces varias figuras delincuentes, entre otras esos 5 hechos de sangre de Martín Fierro, que son sumamente interesantísimos, realmente seductores para el penalista, y di varias conferencias, sobre todo las di primero en Curitiba, en el Brasil. Di 6 conferencias sobre los delincuentes en el arte, y luego creo que fueron 4 las que di aquí en la Argentina, en el Colegio Libre de Estudios Superiores. Ha sido un tema sobre el que tengo escrito muchas notas, muchos apuntes, en espera de que alguna vez tenga reposo y tiempo, porque ahora mi tratado de Derecho Penal, que es la labor que más me importa, mi labor fundamental es el tratado, no quiero decir con esto que sea ni mucho menos perfecta, pero es en la que yo tengo puestas tantas ilusiones y no quiero que se me desvíe de ella por medio de otras preocupaciones ni una hora de mi trabajo. Maestro, lo que yo quería hacer era darle ejemplo de la diversidad de temas que me proponían que le propusiera. Otro las mariposas, sí. Pero, claro, pero resulta, estoy bastante seguro que en nuestro auditorio de esta noche hay algunos que tienen acentos humanos que logran mayor atracción. Por ejemplo, sí, me gusta saber por qué la inferencia que hizo don Claudio a su vocación o a su pasión por las mariposas. 1. Me gustaría preguntarle si le hubiera gustado ser juez. 2. Me gustaría saber por qué atentaron contra su vida y cuándo. Y me gustaría saber también en qué fecha, por qué tiempo fue usted embajador de la República en Checoslovaquia, porque me imagino que por entonces usted ha estado en el corazón del conflicto mundial, del más tremendo conflicto mundial. Lo escuchamos. Y usted, con respecto a eso de las mariposas, tengo que hacer una advertencia, que no soy yo el único, porque uno de los grandes profesores alemanes, Erich Wolf, profesor en Freiburg, que explicó Derecho Penal, Filosofía del Derecho y Derecho Eclesiástico o Canónico, que ahora ya dejó el Derecho Penal, es también un coleccionista de coleópteros. Cuando yo estuve en Freiburg a dar unas conferencias en noviembre de 1958, me recibió en su casa con un enorme alborozo, diciendo los 2 únicos en el mundo, penalistas y entomólogos. Pero esto no quiere decir que yo tenga esos instintos, como parecía Claudio atribuirme, porque la muerte de la mariposa es instantánea, no sufre absolutamente nada. Y además yo no las entierro, las dejo en unas cajas de cristal, de modo que no las enterrarle y meterlas en la tierra, yo no hago eso. Yo estuve efectivamente, fui objeto de un atentado
el día 12 de marzo del año 1936, lo recuerdo bien, lo fue natural. Es verdad, como yo le decía, mi desvelo principal fue siempre la universidad. Aun cuando yo estuviera haciendo política o ejerciendo la carrera, nunca jamás dejé de trabajar en mi universidad mis 14 horas semanales. Y trabajar además con los muchachos, todo esto a costa de mucho sacrificio, de no ir al cine en 2 años o en 3, ni hacer nada más, eso sí, el weekend riguroso de marcharme los sábados al campo. Yo tenía una casa en el Escorial, al campo, y pasar en el campo el sábado por la tarde, la noche del sábado, todo el domingo, y regresar bien temprano. Con su red de mariposa. Sí. Bueno, el caso es que a causa de todas estas desvelos universitarios, yo tenía entre los muchachos cierto prestigio, amistad, colaboración con ellos, y como bien se sabe, todos estos movimientos que se inician de tipo dictatorial tratan de captar a la juventud. Recordemos los Balidas italianos, la juventud hitlerista, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se formó un núcleo de gentes nazis, que se llamaban falangistas, y estos decidieron eliminarme. Y no quiso ningún estudiante de Derecho tomar parte en el atentado, y fueron 2 estudiantes de la Facultad de Filosofía, hijos de un profesor de la Facultad de Filosofía, y otros 2 más que no tenían nada que ver con la universidad, los 4, los que al salir de mi casa, como recordaba Perla, dispararon 37 tiros de ametralladora contra mí y mataron al pobre Gisbert que iba conmigo. ¿Cómo no le pegaron? Pero usted, yo nunca he creído en la valentía. Yo creo que el ser valiente es cuando uno tiene el convencimiento de que no va a pasar nada. Cuando uno cree que le va a pasar, aun cuando esa creencia sea fantástica, uno tiene miedo. Y yo en aquellos instantes tuve el convencimiento de que no me iba a dar. Entonces empecé a correr en zigzag, comprendiendo que eran novatos, porque estaban tirando sin culatín, y naturalmente no podían hacer bien puntería, y corrí en zigzag con la misma calma con que estoy ahora. Luego después ya tuve miedo, un miedo retrospectivo, pero en aquel momento no tenía ninguno. Y esa calma y esa tranquilidad fue lo que hizo que no me dieran. El pobre Gisbert sí, porque se paró para sacar la pistola, y al pararse, claro, le dieron 2 tiros, uno en el talón y otro en el vientre, que fue el que le causó la muerte. Como le decía Claudio, cuando la República Española fue objeto de ese terrible ataque que fue la llamada Guerra Civil, entonces, como las universidades estaban cerradas y los que conocíamos idiomas podíamos ser útiles en el extranjero, nos destinaron a distintos lugares del exterior y me mandaron a Praga. La razón principal es que yo conocía el alemán, y como se sabía que Hitler había de ayudar naturalmente a Franco, Franco entonces no figuraba, a los insurrectos, y que además un día u otro iba a romper relaciones con nosotros. Checoslovaquia, que estaba en el centro de Europa, podía ser un magnífico lugar de conocimiento y de observación de todo lo que pasaba en Alemania. Y por eso, y teniendo en cuenta que además había 2 magníficas fábricas de armas, Skoda y Sporjovska, me enviaron a Praga. Y en Praga estuve desde el mes de octubre del año 1936 hasta el mes de agosto de 1938. Fueron los momentos efectivamente más difíciles, hasta tal punto de que siempre estábamos temiendo la invasión alemana. Yo hice que todas las mujeres del secretario o de los 2 secretarios, de todos los funcionarios de la delegación salieran. Compré un automóvil más, teníamos 2 choferes, teníamos además un permiso para salir por Rusia y por los países de Oriente, esperando que de un momento a otro se pudiera producir una invasión en Praga. Esta invasión no se produjo entonces. El ministro de Relaciones Exteriores de la República me pidió que yo fuera a la Sociedad de Naciones para informar sobre problemas referentes a Checoslovaquia, y en ese espacio de tiempo es cuando se produjo el cambio. Beneš entregó su gobierno, lo entregó a un señor Haja, que efectivamente parece una carcajada, pero era de lo más trágica su actuación cobarde de entregar Checoslovaquia a los alemanes, y luego ya no se contentaron con eso, sino que la invadieron totalmente.
Entonces me destinaron Maestro, a ¿por qué Sociedad Benes entregó tan mansamente el gobierno? Benes, a que yo conocí muy bien y que fue muy amigo nuestro de la República Española, Se portó bien con la República, ¿no? maravillosamente bien. Benes era un hombre muy inteligente, con una gran formación de ministro de Relaciones Exteriores, pero quizá esa misma formación y su educación francesa, él había sido durante bastante tiempo profesor en Dijon, durante la época del exilio, le había hecho creer que Francia había de ayudarlos en el momento de los grandes conflictos. Y en efecto no vio claro que Francia, que estaba en una situación, como diría yo, estaba rodeada por la línea Maginot, en la cual creyó, y se hizo entonces una psicología de gente encerrada, de defensa pasiva, cuando defensa pasiva no era posible en el ataque alemán, que era un ataque nuevo, con aviones en picada, etc. Entonces, debido a esto, él confió enormemente y su sorpresa fue tal que no tuvo los arrestos que hubiera debido tener, recordando aquella famosa batalla de la Montaña Blanca. Lo que lo originó fue la desfenestración cuando arrojaron a los enviados del emperador por la ventana. Podía haberlos arrojado a Delacroix, que era el ministro de Francia, ministro por imputación de Francia, y a Newton, que era el inglés, haberlos arrojado por la ventana. No lo hizo. Esos ministros fueron a proponerle que se dejara invadir. No, a proponerle que cediera a aquellas famosas concesiones, sí, que exigían los alemanes después del famoso pacto, el famoso Múnich, cuando fueron desde Chamberlain a conferenciar con Hitler, Chamberlain y el mismo presidente del Consejo de Ministros francés, Daladier, y Mussolini, en fin. Entonces es cuando se cedió a todo. Sí, la entregaron atada de pies y manos. Si Benes no cede, entonces la guerra hubiera tomado completamente otra trayectoria, porque Checoslovaquia tenía unas fábricas maravillosas de armas, tenía un orden perfecto en su ejército. Cuando movilizó la noche del 28 de mayo, cuando se creyó que iba a ser invadida, no pudo movilizar en los diarios oficiales porque hubiese sido una campanada que hubiese costado quizá algunas dificultades incluso en el exterior, y se hizo la movilización mandando a cada uno de los que habían de ser movilizados una nota. Se hizo en 2 días la movilización y fue perfecta. De modo que este orden enorme que tenía el checo, al mismo tiempo no tenía el checo calidad de revolucionarse ni de protestar. No olvidemos que le faltó el siglo XVIII, que estuvo dominado durante muchísimos años, centenares de años, y que había creado una cierta psicología, si no de esclavo, que sería mucho decir, sí de hombre que cedía al mando. Por eso cedió a la orden que le dio Benes. Pero si no cede y se levanta Checoslovaquia y resiste a los alemanes, hubiera sido otra la cuenta. Sí, un pueblo de esa índole también pudo haberse avenido y cumplido la orden de resistir. Exacto. Y además había otra cosa, y es que a pesar de que esto apenas se supo, el servicio que yo tenía montado en Praga lo hizo saber de una manera perfecta. Cuando se invadió Austria, cuando se hizo el Anschluss, que tuvo que retrasar la entrada en Viena, cuando entró en Viena, retrasarla 3 días porque fue un desastre. Los tanques estaban mal ordenados, se mezclaron con la infantería, no pudieron pasar adelante. No pudo entrar Hitler hasta 3 días después en Viena. Don Luis, lo que usted dice es extraordinario. En estas tierras de América vivíamos por aquellos días aterrorizados los antinazis y antifascistas y enorgullecidos los fascistas y los nazis, porque la propaganda daba idea de que era una perfecta máquina de guerra. Acá, la noticia que aquí se tenía, de ese momento del que usted es testigo, era de que nada, que de Berlín habían salido en auto todos y llegaban a Austria. Pero usted me dice que los tanques se hundían, de que necesitan 3 días para ordenar la penetración, ordenar la entrada y la invasión. Y eso que no había resistido. Y eso, sin resistencia había esos problemas. Claro. Pues aquí teníamos idea de una fuerza brillante que copaba todo y que dejaba carreteras. Lo que pasó es que se le dejó hacer unas maniobras reales, porque eso ya fue una maniobra. La invasión de Checoslovaquia fue otra maniobra. Y por último,
la guerra, aquella especie de guerra fría, como luego se ha llamado, que empieza desde la declaración de guerra en septiembre del 39 hasta que empieza la otra guerra ya en el año 40, se dejó a Alemania que movilizara, que tuviera ya la experiencia que en Polonia adquirió, que había adquirido, como digo, en Checoslovaquia, que la había adquirido en Viena. Se le permitió hacer todo esto. Cuando el proceso de Nuremberg, los propios generales alemanes, entre otros Churchill, dijeron claramente que si hubieran resistido entonces, Alemania no hubiera podido en modo alguno a la resistencia que hubieran hecho los aliados, tanto Inglaterra como Francia, etc., no hubieran podido resistirla y Hitler hubiera caído porque su ejército lo hubiera derrocado inmediatamente. ¿Servirá esa experiencia histórica para las nuevas generaciones? Ya sabe usted que decía el padre Feijóo que el único animal que tropieza en la misma piedra es el hombre. Pero debiera servir, ¿eh? Los pueblos deben resistir en términos de dignidad. Claro. Don Luis, una última pregunta. ¿No le hubiera gustado ser juez? No. Me hubiera parecido una cosa para mí dramática. El tener que juzgar a un semejante me hubiera perturbado de una manera terrible. Yo creo que firmar en primer lugar, una condena a muerte no la podía firmar, pero condenar a un hombre a 30 años, a 20 años, no sabe un poco de psicología criminal. Y cuando uno piensa en los propios actos que ha realizado, malos, todos hemos realizado ciertos actos malos, cuánto ha sido la trayectoria honda de esos actos, el pensar simplemente por un papel, una serie de papeles sellados, condenar a un hombre a 20 o 30 años me hubiera parecido imposible. No hubiera condenado a nadie y claro, hubiera sido un mal juez. Señor, estos programas, estos medios de difusión son realmente milagrosos. Yo estoy bastante seguro que aún quienes no tenían noticia de usted, es decir, una buena ama de casa que tiene graves preocupaciones y graves tareas en el cuidado de sus hijos, tiene esta noche la posibilidad de encontrar que usted llega a su casa y está sentado en el living de la casa de ella. Ya tiene clara noticia de quién es usted. Y también llevamos 1 hora y media y estamos al término de nuestro programa. Pero esta es una buena oportunidad, don Luis, por si usted quisiera decir a escala pública algo, si tiene algún mensaje para decir. En primer lugar, el primero es agradecerle a usted personalmente, Bernardo, el que me haya traído aquí, me haya procurado estas horas de contacto con el público. En segundo lugar, dar las gracias a Kaplan por las palabras tan amables que ha tenido, a Claudio Sánchez Albornoz, que ha sido otro de los magníficos animadores, como en todas partes donde él está, y eso que no ha dicho ninguna palabrota, cosa que suele ser en él de las cosas más frecuentes. Él habla siempre de que el español tiene lo que se llama, en términos antiguos, pero exactos, la raíz española, y yo siento no haberlo oído alguna de esas palabras. Don Claudio, se acerca, por favor. Un poco fuertes, que él sabe decir con tanta gracia. En segundo lugar, decirle a ustedes lo que ya ha dicho Claudio, que a pesar de que estamos obligados y deseosos de volver a España y seguros de volver, nosotros nos encontramos en la República Argentina y ojalá llegue esto que digo a los 4 cuadrantes del país. Nos encontramos como nuestro orden de casa, hemos sido muy bien tratados, muy bien recibidos. Los estudiantes, como ha visto usted, han sido para nosotros compañeros, amigos, estímulo, y a menudo el que está trabajando y el que está trabajando en lo que él ama y le gusta, olvida todo lo que han sido sinsabores, derrotas, disgustos, pérdida de la patria, etc. De modo que lo que le decía antes Claudio Sánchez Albornoz tenía mucha razón en decirlo, nosotros debemos mucho a la Argentina y estamos orgullosísimos de proclamarlo así y deseosos de que, como en aquel famoso cantar de Machado, la llevemos como una espina dorada clavada en el corazón. Don Claudio, bueno, muy bien. Muchas penas, muchos cambios. Ustedes tienen una larga vida muy ajetreada y muy llena de cosas hermosas. Pero la verdad es que realmente hoy día han vuelto a la ciencia pura, que fue la primera vocación. Exacto. Y están rodeados de alumnos. Y aunque algunos, por ejemplo, yo creo que es envidiable el pequeño cuarto en que usted trabaja. Pequeño, muy pequeño, es una especie de guardilla, pero estoy encantado. Tengo un grupo de colaboradoras excelentes, publico los cuadernos de Historia de España, que voy ahora por el tomo 33, 34, he formado
muchas muchachas y muchachos, María del Carmen Carlé, Hilda Grasotti, entre ellas las primeras, que ya son unas excelentes profesoras, y espero dejar en la Argentina una escuela de historia de España. Para mí es el mayor orgullo. Franco nos ha hecho mucho de servicio, pero nos ha hecho un gran servicio porque estábamos metidos en la política y al expulsarnos de ella nos ha vuelto otra vez a nuestro trabajo y a dejar a completar nuestra obra científica, que en el fondo vale mucho más que nuestra obra política, porque el hombre de ciencia no suele ser un buen político. La política es una especie de corrida de toros y hay que, en el momento decisivo, saber capotear a las fieras. Y nosotros, los hombres de ciencia, pensamos, reflexionamos y al cabo vacilamos porque ese es nuestro métier, que dirían los franceses. Es decir, examinar científicamente los problemas. Por eso, él y yo estamos mucho mejor haciendo historia, creando discípulos, publicando libros, que eso quedará eternamente como un recuerdo de la República Española a la que servimos y a la que serviremos un día, porque inexorablemente volveremos a España a hacer allí otra patria nueva, a hacer a España que siga los rumbos normales de su vida, que han sido interrumpidos por la dictadura militar que hoy la gobierna. Muchas gracias. Gracias. No se molesten, un momentito. Señoras y señores, muchas gracias por la atención que nos han dispensado. Y digo que con orgullo hemos recibido en nuestro encuentro de los viernes esta noche a don Luis Jiménez de Azúa y a don Claudio Sánchez Albornoz. Buenas noches, señoras y señores.